El ángel de Eva, sucede con frecuencia, salvó su vida de un grave peligro con una intervención extraordinaria, pero Eva nunca lo habría sabido, también sucede con frecuencia, sin interesarse por conocer qué había ocurrido, como veremos al final de esta historia real. Ese domingo Eva fue a misa por la tarde. El sacerdote predicó sobre los santos ángeles custodios y a Eva le impresionó. Pasaron algunos días. Era época de exámenes y, como de costumbre, se acercó a la biblioteca para estudiar. Como esta vez permaneció más tiempo, al salir ya había anochecido. Para volver a casa siempre cruzaba un gran parque, pero ese día, ya oscurecido, sintió miedo. Se acordó de su ángel custodio, había empezado a llamarlo Juan, y le pidió ayuda para evitar contratiempos. En el camino, a mano derecha, vio un hombre con un aspecto siniestro. Ya estaba cerca cuando lo descubrió y no pudo desviarse por otro sitio. Intentó no mirar y aceleró el paso. Gracias a Dios, el hombre no se acercó a ella. Tenía tanto miedo que caminó 20 metros y después empezó a correr hasta salir del parque. Ya en casa cenó algo, rezó las oraciones acostumbradas y se acostó. Al día siguiente, tras las clases en la universidad, llegó a casa a comer y vio en el telediario una noticia terrible. La noche anterior un drogadicto había asaltado a 2 chicas en el parque de su barrio y en el forcejeo una de ellas había muerto apuñalada. La otra pudo escapar y llegó a la comisaría. Pocas horas después la policía detuvo en el parque al autor del crimen. Aunque en las imágenes de televisión no se le veía la cara, Eva pudo identificar por su vestimenta al hombre del parque con aspecto siniestro. Se quedó consternada. Podía haberle sucedido a ella. ¿Por qué no le hizo nada cuando se cruzaron en el parque? Pocas semanas después se celebró el juicio. Eva asistió y declaró como testigo que el hombre se encontraba allí a la hora del crimen. Después, saltándose el protocolo, se dirigió al acusado y le preguntó por qué razón no le hizo nada a ella cuando pasó por allí pocos minutos antes que las otras chicas. El acusado respondió bruscamente: «Lo habría hecho, pero no me atreví por el tipo enorme que la acompañaba. Era Juan».